Hace 18 años comenzó el camino por la docencia y hasta el momento se han presentado innumerables transformaciones en mi práctica de enseñanza e innovaciones. Muy buenas noches, un saludo especial desde la institución educativa Carmen Salazar. Iba por el minuto 7, iba embalado, ya iba por los, imagínate, iba por el contexto. Y estudiante de la maestría en pedagogía. Tenía algunos detallitos. De la Universidad de La Sabana. Teniendo en cuenta lo que dice el INTEN, que la educación tiene por misión desarrollar los resultados físicos, intelectuales y emocionales en la sociedad política y medios sociales en el que se encuentra inmerso, y que además nosotros los docentes somos fundamentales para contribuir con este crecimiento como personas, como estudiantes, en competencias y destrezas y adaptación a este medio social, y comprometido con esto, he iniciado y desarrollado esta investigación buscando fortalecer mis competencias, buscando innovar y profesionalizar mi propio quehacer docente, es decir, mi práctica docente en cada una de sus razones constitutivas a partir de la reflexión colaborativa. Ahora, desde la maestría en pedagogía, ahí es donde me droga, parezco gago. Mi investigación, fortalecimiento. No, papi, tú tienes problemas con la lengua. De la práctica. Sí, yo soy. Se me traba, pero no. Es a partir de la planeación y el marco de la enseñanza para la comprensión y la metodología de la lección histórica, la institución educativa Rafael Salazar del municipio de La Mata busca mejorarla a partir de una metodología. Quédate quieto, que estoy viendo el video, quédate quieto. Y sus elementos constitutivos. Mi asesor en este proyecto de investigación, Andrés Julián Carreño Díaz. Ahora bien, comienzo describiendo aquellos hitos importantes durante mi trasegar por la docencia que les fueron dando importancia y relevancia a mi práctica de enseñanza. Primerito, entre el año 94 y 99 se da mi formación profesional, donde realizo estudios de administración de empresas con la Universidad Popular del Cesar. Esto me permitió formarme y me nació la idea de educar y mostrar a los chicos lo aprendido en el aula de clases. Entre el 2002 y 2003 desarrollo clases privadas con niños de primaria de forma particular, complementando las actividades y las tareas que realizaban en la casa. Entre el año 2003 y 2005 se presenta la convocatoria al concurso docente, en el que realizo el proceso de inscripción, de presentación de la prueba escrita y me posesiono en periodo de prueba. Y fue importante porque esto me permitió ingresar al sector educativo público. Entre el año 2005 y 2006 se presenta la formación como especialista en educación para este docente, donde desarrollo estudios que fortalecieron mi quehacer como docente y los conocimientos en pedagogía. Para el año 2018, quinto hito histórico, se presenta mi primer ascenso en el escalafón docente, donde desarrollo un curso de formación con la Universidad Francisco de Paula Santander, que fortalece mis competencias en pedagogía y me permiten ascender a nivel laboral y económico. Para el año 2022 ingreso a la magna institución Universidad de La Sabana, que me permite formarme como magíster en pedagogía. Y este hito es de gran importancia, ya que me permite fortalecer mi práctica pedagógica de enseñanza, donde analizo y reflexiono y fortalezco mi profesión como docente. Al describir los antecedentes de mi práctica de enseñanza anteriormente mencionado, es importante ya que según Zavala 95, la práctica educativa son las acciones que se realizan en la profesión con una intención determinada. Para ello es necesario tener conocimiento y experiencia, y ese conocimiento y experiencia se asegura a través de la reflexión constantes y las mejoras. Ahora bien, teniendo en cuenta
lo mencionado anteriormente, se puede discernir que mi práctica de enseñanza estaba centrada más en llenar a los estudiantes de contenidos, calificarlos, desconociendo las acciones que constituyen mi práctica de enseñanza. El contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza, según Rodrigo, es un escenario en el que se produce la construcción del conocimiento. En este sentido, el contexto corresponde al conjunto complejo de hechos que forman parte del entorno o de un fenómeno dado. Por ende, un docente debe conocer el contexto en el que desarrolla su práctica de enseñanza. El contexto de mi práctica de enseñanza. Macrocontexto. Tenemos los estándares básicos de competencias emanados del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos curriculares, los DBA en el área de sociales, la Ley General de la Educación de 1994 y el proyecto Tuning para América Latina. En el contexto geográfico, la institución se encuentra ubicada en el municipio de Gamarra Cesar, rodeado por complejos cenagosos. Sus actividades económicas son la pesca, la ganadería, la agricultura y el trabajo informal, es decir, el rebusque, el mototaxismo, ventas callejeras y negocios clandestinos. En el mesocontexto, tenemos que a nivel del horizonte institucional cuenta con un enfoque pedagógico constructivista, con una planta docente de 38 participantes, jornadas diurnas y nocturnas en ciclos de estudio. Planta física está en remodelación, además cuenta con 13 aulas de clase de sexto a 11 años, a 11 grado. El microcontexto nos muestra que contamos con jóvenes de escasos recursos económicos, pertenecientes a los estratos 1 y 2, viven desmotivados, con bajos estándares de alimentación, drogas, alcoholismo, prostitución, lo que conlleva la deserción de muchos de los jóvenes en el año y poco interés por el estudio. Además, un gran porcentaje de los niños pertenecen a familias disfuncionales, madres cabeza de hogar, abandono, padres separados o sin padres y otros jóvenes con necesidades especiales. Todo esto genera bajo rendimiento y desinterés por el estudio y el nivel de repitencia es bastante alto. También podemos decir que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de niños que viven en los corregimientos del municipio, por lo tanto se les dificulta llegar a la institución educativa y el colegio a raíz de esto le ha asignado transporte escolar en convenio con las alcaldías y cuenta con una buseta para esto. Práctica de enseñanza al inicio de la investigación. Benilde García y Javier Loredo proponen 3 dimensiones para caracterizar y evaluar la práctica docente. El primero, el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. Segundo, la interacción educativa dentro del aula. Y tercero, los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, de acuerdo a esto, se analizan las prácticas de enseñanza del docente investigador. En las acciones de planeación, el proceso era mecanicista, intermitente y desarticulado. Se manejaba un cuaderno con 3 momentos, poca coherencia con el contexto, no se hacía seguimiento. En las acciones de implementación, la clase era magistral, aburrida, monótona, todo en el salón de clase, el docente era el sujeto activo, y se daban algunas estrategias y técnicas como talleres y preguntas, y se manejaban escasos recursos tecnológicos. A nivel de la evaluación, siempre era sumativa, memorística, había poca coherencia con el plan de áreas, siempre el docente era el que estaba evaluando, se desconocían técnicas, instrumentos y medios de evaluación. Formulación del problema de investigación. Ahora, teniendo en cuenta lo sucedido en la descripción de las prácticas de enseñanza al comienzo de la investigación, y de la misma forma se formula el problema de investigación partiendo de la pregunta: ¿de qué manera se transforma la práctica de enseñanza con la implementación de la planeación en básica secundaria desde el marco de la enseñanza para la comprensión y el análisis colaborativo en la institución educativa Rafael Salazar del municipio
de Gamarra. Para responder a esta pregunta de investigación, el investigador plantea el objetivo general, que es analizar las transformaciones de la práctica de enseñanza en la educación básica secundaria de la institución educativa Rafael Salazar mediante la implementación de la planeación en el marco de la enseñanza para la comprensión. Y estos son los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general. El primero, identificar las características de la práctica de enseñanza en sus acciones constitutivas de planeación e implementación y evaluación de aprendizaje de un docente en la educación básica y media. Implementar el enfoque de la enseñanza para la comprensión en la planeación de la práctica de enseñanza y acciones investigativas reflexivas que permiten mejorar, potenciar acciones y desempeños amplios y eficaces en los estudiantes. Y el tercer objetivo específico, interpretar los cambios e impacto de la recreación de la práctica de enseñanza orientada por el marco de la EPC en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Rafael Salazar. Descripción de la investigación. Paradigma. Esta investigación está enmarcada en un paradigma sociocrítico. Según Maldonado 2018, este paradigma se sustenta en la crítica con tendencia a la autorreflexión, entendiendo que los conocimientos se construyen a base de inquietudes que surgen de las necesidades de determinados grupos sociales. El enfoque cualitativo. Según Flick 2015, plantea que al hacerse investigación cualitativa, los mismos investigadores son parte importante del proceso de investigación desde el punto de vista de su experiencia personal como investigadores, bien sea desde sus experiencias en el campo y con la reflexión que aportan al rol que desempeñan. Diseño de la investigación. Investigación, acción, que según Colmenares y Piñeros 2008 es un proceso de reflexión en donde se buscan entender y mejorar la comprensión de un determinado fenómeno en el que participa el investigador como actor principal. El alcance de la investigación es descriptivo. Según Sampieri 2006, dice que este tipo de alcance mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos, aspectos o dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, como se busca en esta investigación. Y un método de investigación de la Lesson Study o estudio de clases que según Pérez y Soto 2015 obedecen a una serie de relaciones interpersonales, acciones prácticas, hábitos y herramientas que ayudan al docente a trabajar de forma cooperativa en un proceso de acción e investigación. Ciclos de reflexión. Para el desarrollo de esta investigación, el investigador, que es mi persona, realiza una adaptación de las 7 fases determinadas por Soto y Pérez en el 2014 para los ciclos de reflexión en la Lesson Study o estudio de clases, los cuales son los que mencioné a continuación. La planeación individual, que es donde el docente elabora la planeación que va a socializar al grupo focal. El segundo momento del ciclo se presenta la planeación al grupo focal. En el tercer momento se hacen los ajustes a la planeación de acuerdo a las reflexiones emanadas del grupo focal. En el cuarto momento se presenta la implementación de la clase y se recogen las evidencias. En el momento 6 del ciclo se evalúan las evidencias recolectadas. Para el momento 6 se socializan las evidencias al grupo focal y se hacen las interpretaciones adecuadas. Y en el momento 7 se hace la valoración y las reflexiones emanadas de cada ciclo. Ahora, teniendo en cuenta esto, se plantean 4 ciclos reflexivos para desarrollar la investigación. El ciclo 1, denominado iniciando el proceso de fortalecimiento. En la planeación, el docente inicia este proceso con el enfoque de la enseñanza para la comprensión adaptado a su planeación, que
cuenta con los 4 componentes fundamentales de la EPC: el tópico generativo, metas de comprensión, desempeños y evaluación continua. Los desempeños y las metas son poco coherentes. Las evidencias no están bien alineadas a las metas y el tópico generativo es muy extenso. Implementación. Se extiende en el tiempo debido a los imprevistos que se presentan a nivel institucional. Se dictan algunas normas de convivencia. El docente hace preguntas exploratorias. Se trabaja en equipo, recolecta las evidencias y también se hace un proyecto final de síntesis como una estrategia. En la evaluación se da la evaluación formativa y sumativa, rutinas de pensamiento, rúbricas, guías de observación de clase, técnicas de observación. El ciclo 2, denominado Explorando el Camino. La planeación inicial contaba con el enfoque de la enseñanza para la comprensión con sus 4 elementos estructurantes, contextualizado el curso donde se implementaría la lección, tenía cierto grado de coherencia entre el macro y el mesocurrículo y el microcurrículo, y cierto grado de coherencia entre los elementos también de la EPC. En la implementación, había mayor organización del tiempo entre las actividades, eran diversas, como construcción de gráficos, escritura, conceptos clave, rutinas de pensamiento, actividades, talleres en clase con frutas, para relacionar mejor el ambiente de participación con jóvenes activos. La evaluación, información relevante obtenida con los medios y técnicas como la observación, instrumentos, también empezó a dar la retroalimentación. Para el ciclo 3, durante el camino nos vamos fortaleciendo. En la planeación hay coherencia curricular, mantiene los componentes de la EPC, actividades diversas. En la implementación se dan actividades de tipo explorativo, lectura y responder inquietudes, rutinas de pensamiento, trabajo colaborativo, lluvia de ideas, carteleras. Y en la evaluación se da la evaluación, ya se empiezan a hablar de los medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa. El ciclo 4, denominado Fortalecimiento de la práctica de enseñanza en reflexión constante, en el campo de la planeación ya hay coherencia curricular, es más personalizado, mantiene los componentes de la EPC, gran cantidad de actividades diversas. En la implementación se dan actividades de exploración, actividades guiadas, rutinas de pensamiento, mapas conceptuales. La clase es más amena y los jóvenes son más participativos y activos. En la evaluación formal e informal ya se discriminan más las técnicas, medios e instrumentos de evaluación como rúbricas. A nivel de las técnicas tenemos la observación y como los instrumentos de escala de actitudes. Hallazgos. A partir de todos los ciclos realizados, se obtuvieron gran cantidad de información y datos que son analizados aquí en los hallazgos. De acuerdo a Hernández Sampieri, el análisis de datos en una investigación cualitativa es un proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación. Para ello, se deben organizar la información en categorías y subcategorías. Del análisis y el estudio de esta gran cantidad de datos surgieron las categorías a priorísticas como la planeación, la implementación y la evaluación, y unas subcategorías o categorías emergentes dentro de cada categoría a priori. Ahora bien, de acuerdo a las categorías y subcategorías analizadas en la práctica de enseñanza, se dan unas transformaciones en cada una de las acciones constitutivas. Por eso vamos a analizar cada categoría y sus subcategorías. En la planeación,
elementos estructurantes de la EPC, se apropian los 4 elementos de la EPC descontextualizados y poco coherentes entre sí para la primera planeación en el ciclo 1. En el ciclo 2 sostiene los 4 elementos de la EPC poco alineados entre sí. Ya para el ciclo 3 y 4 los elementos estructurantes de la EPC muestran coherencia entre sí y pertinencia también. En la subcategoría coherencia curricular, en el ciclo 1 inicia con una relación entre el macrocurrículo, el contexto, las metas de comprensión y desempeño con poca coherencia. Para el ciclo 2 hay una relación creciente entre el macrocurrículo, las metas de comprensión y desempeños y el contexto. Para el ciclo 3 y 4 ya hay una mayor relación entre el macrocurrículo, el contexto, las metas, desempeños y la evaluación continua. Las transformaciones que se dan en la acción constitutiva de la implementación. En la subcategoría de estrategias didácticas, en el ciclo 1 se presentan diferentes actividades en los desempeños de comprensión con poca correlación con las metas de comprensión. Estas actividades estaban desligadas y en un ambiente de aula con baja motivación. Para el ciclo 2, los desempeños tienen un mayor grado de correlación con las metas y de comprensión. El ambiente de aula con mayor participación de los estudiantes y acudientes. Para el ciclo 3 y 4, con los aportes del grupo focal y los ajustes hechos en estos ciclos, los desempeños se presentan mejor diseñados y alineados con las metas de comprensión. Las actividades como las rutinas de pensamiento y trabajo en equipo diseñadas permiten mayor participación de los estudiantes. Y para el ciclo 4, las actividades organizadas internamente están alineadas entre sí, dándole mayor participación al estudiante en interacción con el docente y los compañeros. El ambiente de aula es de participación y relaciones afectivas crecientes. Transformación en la acción constitutiva de la evaluación. En sus 3 subcategorías, las técnicas de la evaluación, instrumentos de evaluación y evidencias. En las técnicas de evaluación, en el primer ciclo no clarificaba la técnica de evaluar de los aprendizajes de los estudiantes. Para el segundo ciclo ya se declara la observación como técnica, se presentan confusión entre técnica y medios de evaluación. Entre el ciclo 3 y 4 hay una valoración continua, observación y análisis de producción de los estudiantes. Hay claridad entre lo que es la técnica a observar en los estudiantes. Por ejemplo, la técnica de la observación y análisis de sus producciones. A nivel de la subcategoría instrumentos de evaluación, se utilizan desde el ciclo 1 rúbricas de coevaluación, planillas de notas, guías de observación. En el ciclo 2, cuadernos de observaciones, escala de actitudes, rúbricas de evaluación, planillas. Y para el ciclo 3 y 4, los instrumentos se mantienen los mismos, pero cuadernos de observaciones, rúbricas de COI, evaluación, planillas de notas. A nivel de las evidencias, es las imágenes de sus producciones, videos, fotografías en el ciclo 1. Se mantiene la constante durante los 4 ciclos, es decir, que se estaban recogiendo muy buenas evidencias. Comprensiones de la práctica de enseñanza y el conocimiento pedagógico. Ya habiendo hecho una descripción de la práctica de enseñanza, al iniciar la investigación, los ciclos reflexivos en el marco de la enseñanza para la comprensión, las transformaciones presentadas en la práctica de enseñanza y su influencia en el fortalecimiento de la práctica de enseñanza en la básica secundaria de la institución educativa Rafael Salazar, se puede decir que se ha alcanzado a responder la pregunta de investigación: ¿de qué manera se transforma la práctica de enseñanza con la implementación de la planeación en la básica secundaria, desde el marco de la enseñanza para la comprensión y el análisis colaborativo en la institución educativa Rafael Salazar del municipio de Gamarra? Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la maestría en pedagogía es la práctica de enseñanza, al finalizar la investigación es de vital importancia realizar una deconstrucción de las prácticas de enseñanza en sus acciones constitutivas y hacerles un análisis reflexivo, pero también se hace necesario planearlas coherentemente con un enfoque novedoso como es la enseñanza para la comprensión.
con todos sus elementos constitutivos de manera coherente con la estrategia de enseñanza, acordes al contexto local y alineados con las metas de comprensión, desempeño de comprensión y estrategias de enseñanza en el aula, evaluación continua, incorporados estos cambios a las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza mía. A partir de la reflexión colaborativa se fortalece y se transforma la práctica de enseñanza, logrando en los estudiantes conocimientos y competencias en el área de sociales que le permiten trabajar en equipo, desarrollarse como persona y generar su propio desarrollo como ser social en su contexto, generando soluciones a los problemas que se generan en el ámbito local. Y tercero, incorporando estos cambios en la práctica de enseñanza a partir de la reflexión propia y colaborativa mediante la lesson study. El docente reconstruye su práctica de enseñanza fortaleciéndola en cada acción constitutiva de la planeación, implementación y evaluación de los aprendizajes. Y esto conlleva al docente a leer, reflexionar e integrar este enfoque en cada planeación, mejorando y coadyuvando a profesionalizar cada día más su práctica de enseñanza. Con esto el docente reflexiona sobre su propia práctica, lo incentiva a mejorar y es cuando ve las bondades de este enfoque en los 4 elementos. Proyecciones. En la planeación, utilizar el esquema con el enfoque de la EPC para guiar el proceso de clase. Además, es un aporte para la institución donde labora el docente. Jornadas pedagógicas donde se pueden mostrar las bondades de la EPC con el apoyo del consejo académico y directivo a los demás profesores, ya que va en la línea del modelo constructivista institucional. Institución educativa Rafael Salazar, un clima lluvioso y sabroso, dándole gracias a la Habana por permitirme compartir de mi inspiración sobre mi práctica docente. Durante este tiempo he reflexionado colaborativamente, he diseñado estrategias poderosas, técnicas e instrumentos y medios de evaluación que seguramente la fortalecerán y contribuirán al conocimiento pedagógico. Nuevamente, gracias